Ciudades Incluyentes. Esto es un podcast sobre mujeres, medio ambiente, igualdad e inclusión, seguridad. Con Virginia Magaña y Naye Tello. Esto es Ciudades Incluyentes Podcast. Hola, ¿qué tal? Estamos en un nuevo episodio de Ciudades Incluyentes y hoy, como siempre, me acompaña mi amiga y compañera Naye Tello. Hola amiga, ¿cómo están? Feliz otra vez de estar acá con ustedes en este episodio. Invitadas a... Nuestra amiga y querida Ilia Vargas. ¿Cómo estás, Ilia? Súper bien. ¿Quién es Ilia? Naye. Ilia Vargas es la abogada en León, defensora de violencia de género contra las mujeres, niñas, niños y adolescentes. ¿Cómo estás, Ilia? Pues bien contenta, ya me urgía estar charlando con ustedes desde hace tiempo que iba a venir, que no, que sí, y ahora que estoy aquí, pues empecemos, la verdad muy interesante compartir algún tema con ustedes. Ilia, pues el tema de hoy vamos a hablar de la violencia, de las violencias contra las mujeres, sobre todo en los últimos días, todos los días vemos en los periódicos, desafortunadamente, vemos en las noticias, ¿no? En las redes sociales, en todos lados, que una mujer muere de forma violenta y generalmente muere en manos de alguien que conocía, ¿no? Y entonces eso y muere muy violentamente, de manera muy distinta de lo que es la violencia que hoy vivimos en nuestra ciudad. No es un disparo ahí que llega alguien, disparo, sino que generalmente, que ahorita entraremos en esa descripción, y está tipificado como los famosos y espantosos feminicidios, ¿no? Y la semana pasada, aquí en la ciudad de León, Guanajuato, hubo un caso que tuvo mucha resonancia, ¿no? Y estuvo en todos los medios, estuvo en la discusión, estuvo en la conversación, la muerte de Abril, una joven de 22 años que en un primer momento aparenta que muere en un incendio accidental en su hogar, con sus hijos, con su pareja, y indagando un poquitito, resulta que Abril había sido asesinada previamente, apuñalada por su expareja o pareja, ¿no? Padre de sus dos hijos. Y el hombre termina, para ocultar el feminicidio de su pareja, prende en llamas la casa para él salir no culpable de nada, ¿no? Pero bueno, ahí hubo muchas evidencias en donde pudimos darnos cuenta que Abril había sido asesinada previamente, ¿no? Entonces, hoy vemos, como el caso de Abril, hay muchos otros, desafortunadamente, en donde vemos que la violencia cada vez es más, ¿qué podremos decir? ¿Cuál será el adjetivo? Más... Híjole, desproporcionada, atroz, terrible, ¿no? Sí. La violencia cruel. Es muy cruel, ¿no? Creo que esa es la palabra, atroz, cruel. Y tiene distintas manifestaciones como esta, ¿no? O sea, incluso ya hay esta conciencia de este hombre de ocultar el propio asesinato, ¿no? Sabiendo que era la madre de sus hijos, ¿no? Y que había vivido con ella y la mata. Y en estos casos también ponen evidencia, aparte de las diversas manifestaciones de violencias o las hoy distintas formas de manifestar la violencia, vemos también una carencia, ¿no? Un hueco enorme de las autoridades, Ilia, ¿no? Por otro lado, vemos a un Estado debilitado, vemos que estos feminicidios se repiten sistemáticamente, y hay que decirlo sistemáticamente, porque también hay impunidad, ¿no? Seguramente por ahí también va. Y vemos que el Estado se ha deslindado de las obligaciones que tiene. A mí me gustaría el día de hoy, Naye, Ilia, a reserva de lo que ustedes también propongan, obviamente, hablar muy específicamente, más allá del caso de Abril, hablar de los vacíos que hay, ¿no? En las autoridades y las omisiones que tienen las autoridades,
pero también las obligaciones que tiene el Estado respecto a estos casos. Y se preguntan, yo lo escuchaba en la semana pasada en algunos medios, ¿por qué el Estado tendrá que hacerse cargo de esto? Y lo preguntaban incluso con cierto dejo, como si no tuvieran la obligación, ¿no? Como si estas mujeres que mueren en manos, en general, muchas veces de sus parejas, exparejas, padres, tíos, primos, ¿no? Generalmente un hombre, perpetuados por un hombre, como si fuera un tema privado, ¿no? Como si fuera un tema de que ella decidió estar en esa relación y pareciera que ella hubiera provocado, ¿no? Morir en manos de estos hombres. Muchas veces así. Hoy por hoy se sigue leyendo de esta manera. Podemos empezar desde donde tú quieras, Ilia. Las obligaciones, las omisiones, algún caso que quieras compartir, pero yo creo que podríamos empezar por ahí, ¿no? Las obligaciones que tiene el Estado y también las omisiones. Claro. Bueno, nos duele Abril y nos duelen un chorro de mujeres, por lo menos a mí, día a día, en mi trabajo que hago diario en los tribunales, en los acompañamientos. Todos los días recibo llamadas, no hay un día que no reciba llamada de una situación de violencia, contestaciones de demandas, situaciones de violencia vicaria gravísimas, de violencia sexual, acosos al por mayor, situaciones de violencia familiar durísimas y, como bien lo referiste, atroces, desproporcionadas, terribles, crueles, muy crueles, ¿sí? Donde las mujeres no tienen, de verdad, no tienen para dónde voltear. Cuando llegan conmigo, como lo dije, diario, no hay día en que no me marque una mujer en una situación así. Pues empezamos a buscar estrategias desde mi área, desde lo jurídico, desde los acompañamientos que yo hago, desde las demandas que yo hago, desde sobre todo en temas familiares, pero bueno, también hay algunas cuestiones penales. Cuando hablas de omisiones del Estado, lo primero que se me viene a la mente es pensar, bueno, ¿quién es el Estado? ¿Sí? Y hablar del Estado es hablar sí del gobierno, pero sí de tres niveles, tres poderes, ¿sí? Donde en cada uno pues tienen diferentes obligaciones con respecto al tema de las violencias, ¿sí? El poder ejecutivo, el poder legislativo, el poder judicial, donde cada poder tendría que realizar acciones a favor de las mujeres, en específico de las que están en estas situaciones. No sé por qué llega a mi mente que muchas veces no lo creen que están en esta situación. O sea, pareciera que se habla de las violencias y que es el tema de hoy, pero no entienden lo complejo, porque me topo y entonces hay que volver a explicar y entonces hay que volver a puntualizar, a señalar, a decirles todos los instrumentos que hay, donde están obligados a garantizar, están obligados a hacer acciones, medidas y demás, porque parece que se olvidan. Y vuelvo a decir, en los tres niveles y en los tres poderes, ¿sí? Porque bueno, yo dije diputados y senadoras, diputadas, ejecutivo, que es el presidente, pero más allá del presidente o del gobernador, pues están todas las dependencias, ¿no? Todas las secretarías y todas las instituciones, los municipios y su colegiado, claro, ¿no? Los cabildos. Y todas estas dependencias y instituciones gubernamentales que tienen que priorizar el tema y que no lo priorizan. Pero también está el otro lado, el Poder Judicial, ¿sí? Donde todavía todos los días pareciera que el tema de género es una moda, o no lo sacamos las que sabemos del tema sí porque queremos sacarlo, pero no hay comprensión de lo complejo que es el tema, ¿no? Hace poquito acompañé a una mujer con su hija, una escucha de una niña, donde la pareja
la ha violentado por muchos años. Ella se separa, se divorcia y aún así está en una situación de violencia vicaria fuerte. La niña ya no quiere ir con su papá. Entonces le explica a la juez, le dice por qué ella no quiere ir con su papá, una niña de 11 años. Cuando regresa la juez de hablar con la niña, empieza a llamar la atención a las partes y les dice, fulanito y fulanita, la niña no debería de haber estado aquí, la niña hay que procurar, garantizar a la niña las condiciones, bla, bla, sí, y en eso interrumpo y le digo, sí, su señoría, pero esto es de años, de un tema de violencia que no hay que pasar por alto y que tiene consecuencias graves en la vida de las mujeres, y pareciera que estas consecuencias no se ven, no las ven, y que entonces hay que estarlas recordando para que se juzgue con perspectiva de género. Y entonces es, además de una lucha diaria, además de un desgaste diario, es todavía ir contra todas estas autoridades. Por mencionar también en temas de dependencias de municipios, mujeres que llegan de representación gratuita de los propios institutos de las mujeres, no me escucharon, no me atendieron, no me dijeron que ahí no, que nada más me daban la asesoría, pero que no me acompañaban. Entonces dices, bueno, ¿y qué está pasando? O sea, está la situación grave, porque está muy grave, ¿y dónde está todo el sistema que debe velar por esto? O sea, pareciera que nada más sí estamos haciendo cosas, sí estamos creando leyes, unos vacíos, vuelvo al poder legislativo, unos vacíos que se ha hecho muchos avances, sí, pero hay unos vacíos grandísimos que yo luego... Oye, pero a ver, tenemos unos vacíos muy grandes en la ley, pero si el poder judicial, o sea, las mujeres llegan, quienes hemos tenido el acercamiento en casos de violencia, y que escuchas, meten una demanda, ¿no? Del tipo que sea, desde una pensión alimenticia, una patria potestad, denuncia por miedo a lo que pueda pasar, ¿no? A ver, lo dejo así de abierto. Pero ¿qué pasa ahí en estos jueces? ¿Sí me explico? O sea, por más la ley que no tenga los vacíos, si no tienen esta mirada, si no están conscientes del problema, pues los juicios duran ahí años, y muchas veces las mujeres a veces están siendo asesinadas mientras sucede eso, ¿no? ¿Qué pasa ahí? Yo digo que señalamos muchas veces muy poco, en todos los ámbitos y en cualquier situación, se señala muy poco al Poder Judicial, ¿no? O sea, es como el menos, es como el intocable, ¿no? Todos criticamos al Ejecutivo, todos destrozamos al Legislativo, ¿no? Pero el Judicial, y en estos casos, ¿tú cómo ves en términos de violencia contra las mujeres que tendría que cambiar desde la mirada del Poder Judicial, desde las obligaciones del Poder Judicial, del quehacer? Y me parece que el Poder Judicial puede hacer un montón de cosas con respecto a las protecciones y garantías que se le tiene que dar a las mujeres que viven en esta situación. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con el Poder Judicial? Al Poder Judicial hay que convencerlo. Que una mujer, así te lo digo, con todas las palabras, hay que convencerlo que una mujer está en una situación de violencia. ¿Cómo lo convencemos? Lo convencemos, y te lo digo porque es mi trabajo diario, lo convencemos con buenos argumentos, ¿sí? Con el relato de las propias mujeres interpretado por un abogado, una abogada, por alarmar y pedir distintas órdenes de protección, casi decirles, si no me lo otorga va a suceder una desgracia, así, por enunciar un montón de leyes, sobre todo en tratados internacionales, donde le está señalando otra vez, tú tienes que garantizar, tú tienes obligación, tú tienes que velar, tú tienes que como repetírselo la llaga, solamente de esta manera, así te lo digo, Kikis y Naye, con todo el corazón y con mi trabajo diario, solamente de esta manera voltean a ver. Y a veces es mucho más complejo, ¿no? O sea, amigas, las tres hemos estado trabajando en casos de acompañamiento. Yo quiero rescatar las ideas que ustedes han dicho el día de hoy, ¿no? Primero,
Kiki, tú hablas justamente de las omisiones del Estado, ¿no? Y entender que el tema de la violencia feminicida, no nada más el tema del feminicidio, que es, o sea, viene precedido por un continuum de violencias y omisiones del Estado que permiten que las mujeres vivan en contextos que ponen en riesgo sus vidas y las de sus hijas e hijos, pero principalmente ellas, ¿no? Y entonces el feminicidio como tal es como este último acto brutal precedido por un contexto de violencias que pueden ser hasta de años, ¿no? No es como que un día ocurra así nada más porque sí. Y entonces ahí hay un montón de omisiones del Estado y de sus brazos, sus dependencias, sus instituciones, que pueden hacer evitables, pero que no entendemos que el feminicidio es un contexto de vida de las mujeres, no es nada más el hecho del asesinato, que está precedido por un montón de violencias contextualizadas en diversos momentos, ¿no? Y que independientemente de las condiciones de vida de las mujeres, que evidentemente son complejas y que intersectan dependiendo de quiénes somos las mujeres en nuestras particularidades, pues hay unos vacíos y unas omisiones en el Estado que permiten la violencia feminicida, ¿no? Y completamente en el estado de Guanajuato, concretamente lo que pasa, pasa el tema de Abril hace unos días, pero en esos días pasan 4 en León. Exactamente. ¿No? O sea, pasan 4 feminicidios en el municipio, ¿no? En diferentes contextos, a mujeres diferentes, pero con vacíos del Estado. Y el otro es el tema del acompañamiento, que tú lo sabes perfectamente porque a eso te dedicas, pero que nosotras también hemos visto, porque también hemos estado ahí, tú y yo nos conocimos en un proyecto donde eso hacíamos, ¿no? Sí. Y entonces esto a mí me parece como muy esclarecedor lo que tú dices, que hay que convencer al Poder Judicial, y que además no es una tarea fácil, porque hacer un acompañamiento a una mujer que vive en una situación de violencia son horas, ¿no? Pero son no tendrá que radicar en el quehacer de una abogada, ¿no? O sea, eso tendrá que estar dado en el sistema. O sea, no, o sea, la vida de una mujer o el bienestar de una mujer no puede depender de la voluntad de una abogada. O sea, Y de su digo, porque esto que dices, digo, algo, sí, pero aprecio, valoro y agradezco tu vocación como abogada feminista, pero a ver, no puede radicar en la voluntad de una abogada el bienestar y la protección y la garantía de una vida libre de violencia de las mujeres. Algo que ahorita comentó Naye y que yo creo que hay que voltear a ver ahí es estas violencias que las mujeres de manera sistemática viven, ¿sí? En sus diversos contextos, ¿sí? Pareciera que si van y ponen una denuncia cuando sucede un episodio violento, pareciera que si van y se asesoran al Instituto de las Mujeres o se asesoran con representantes gratuitos, que es el acceso que tienen ellas, van a la fiscalía, pareciera que sí hacen cosas, pero pareciera que no se entiende el ciclo de la violencia, porque entonces en algún momento otorgan perdón, hacen acuerdos reparatorios, deciden ya no seguir, porque eso es otra, el camino es, híjoles, es con rocas y lo que le sigue, ¿no? Vente a dar una vuelta, vente a dar otra, y estamos hablando de mujeres de muchos contextos, ¿no? De mujeres que a veces para conseguir para un camión, pues, o permiso, el tema de las órdenes de protección. Cada 72 horas, ¿quién tiene tiempo? Y menos mujeres que tienen dobles, triples jornadas laborales, que no tienen lana, que niñas, niños, que el traslado, que los contextos. O sea, ¿quién tiene tiempo para ir a renovar cada 72 horas su orden de protección? O sea, y luego, aquí está mi orden de protección, por favor. O sea, ¿en qué momento? Y el tema, por ejemplo, de los refugios, ¿no? O sea, que es otra cosa como que pareciera ser que ahora el Estado lo pone como una promesa de campaña, ¿no? Entonces fue como la cosa estrella, ¿no? Que haya casas de tránsito, refugios para las mujeres. ¿Qué solventa, ¿no? Cuando nos hemos aventado, porque además tú sabes, ¿no? Que para pedir albergamiento para una mujer y sus hijas e hijos que están en un riesgo por violencia feminicida son muchas horas y una labor de convencimiento de la persona acompañante. Porque si va una mujer sola no le otorgan una medida de albergamiento, ¿no? O sea, hay que ir a acompañar, y si no eres abogada, pues hay que idearla y para meterse, para poder llegar al tema de la declaración, para sentarte al lado de las mujeres, para decirle a la persona que le está tomando la declaración, eso no dijo, señorita, le está diciendo otra cosa, por favor no maltrate a la señora, ¿no?
un montón de horas, tiene que traer un albergue del Ministerio Público o hay que buscarle un albergue por otro lado. Pero mientras tanto, es decir, logramos albergar a una mujer, y bueno, pasó con Abril, ¿no? Sí, 3 meses albergada, y luego que sale. Y a eso iba Naye. O sea, cuando me refiero de estas violencias sistematizadas y de esto que viven un montón de mujeres, ¿qué pasa? Es decir, ¿qué se está haciendo con ellas? ¿Cómo se puede ayudar? O sea, pareciera que sí, en un primer momento tomas una denuncia, pero luego estás sola. Y entonces, porque no tiene trabajo, porque depende, por un montón de circunstancias, y entonces regresa al contexto violento, donde ya sabemos el círculo de violencia, todo esto, vuelve a otro episodio violento, ya no se anima a ir porque sabe el camino, hasta que casi llega a una violencia feminicida. Culmina en un feminicidio o un prefeminicidio donde ya la estrangularon, la intentaron ahorcar, donde ya sacó el cuchillo, la amenazó y demás, y es donde yo luego me las topo o van conmigo y ya me quiero separar, claro. Después de una situación así, ya me quiero separar. ¿Ahora qué hacemos? Entonces ahí entra mi trabajo y convence lo que te decía, ¿no? Convence a los jueces, redacta y me pongo a pensar ¿cómo le decimos a estas autoridades por qué regresan las mujeres? ¿Por qué están ahí? Es terrible tener que justificar además, ¿no? O sea, denunció, porque luego viene en el propio juicio donde casi lo hace notar, ¿no? Ay, ¿para qué está ahí? ¿Y por qué sigue así? Híjoles, entonces tratando de explicar todo este contexto que pasó diversas mujeres y que entonces llega al tema de divorcio a solicitar una orden de restricción, a solicitar la separación de cónyuges, y entonces ¿por qué hasta ahorita? Y entonces hay que justificar, y entonces ¿por qué no lo hizo antes? Y entonces hay que justificar, y veo las demandas y digo, pues me la paso justificando. O sea, ¿por qué no salió de las violencias? Y entonces yo me cuestiono esto, ¿por qué no salió? ¿Por qué no salió? Por un montón que ya sabemos, ya sabemos muchas cosas, pero también sabemos que hay un montón de fallas ahí en el sistema, que no hay un acompañamiento real. Es la verdad, y que entonces ya cuando nos vamos al juicio, cuando estamos ahí tratando de convencer a las jueces, por ejemplo, en la etapa de la revisión de las medidas, donde sí de entrada por esta demanda sí me otorgan las medidas, pero después en una primera etapa se revisan las medidas, entonces hay que estarles diciendo, ¿no? O sea, déjame la medida de restricción por esto, déjame tratar, mira, ya hay una denuncia, mira, hizo esto, mira, y casi te preguntan, bueno, ¿y a mí quién me asegura que no regresa? Y tú dices, no hagan estos comentarios, o sea, de verdad. Entonces, así no la pasamos. Desde tu mirada, la falta del acompañamiento ¿es un tema de voluntad o es un tema de presupuesto? O desconocimiento, o todo junto con pegado, o todo revuelto. Pero tu experiencia, ¿cómo lo ves? Yo veo el problema tan claro, bueno, según yo veo. Ajá. O sea, según yo veo las necesidades, es entrarle de lleno a todo el proceso de la mujer. Las mujeres no necesitan una asesoría, bye. No necesitan un refugio y bye. O sea, necesitan que se entienda la complejidad de la situación, donde entre un grupo interdisciplinario que pueda dar toda la atención para que verdaderamente se salga, incluyendo el acompañamiento a procesos, porque no lo hay. Las instancias no hacen esto, y entiendo que hay un montón de mujeres, y entiendo que se necesita un chorro de lana, por eso dijo, todo junto con pegado. Entonces, se crean a lo mejor programas de mujeres y espacios seguros. Sí, son importantísimos, súper importantes, pero hay un espacio seguro donde va la mujer, y luego... ¿Conoces el del municipio, Ilia? El programa de espacio seguro. Me lo han contado, no lo conozco mucho. Ok. Quería preguntar tu opinión. ¿Crees que funcionan? ¿Crees que están siendo son adecuados? A ver, lo conozco porque yo he atendido mujeres que han ido a informarse y asesorarse, y son referidas para llevar sus propios procesos de ellas
por ejemplo, la representación gratuita, y es lo que me refiero. Ok, a lo mejor en un momento sí te doy un espacio, sí estás en riesgo y sí te apoyo, pero ¿después a dónde? A representación gratuita, donde hay miles de defensores que no tienen perspectiva de género, que evidentemente atienden un montón de asuntos. Entonces, por eso digo, ok, presupuestos, pero también saber el cómo. O sea, un presupuesto, pero saber para qué se destina, y para mí ahí está la clave. El destinarlo a completar todos los procesos de las necesidades de las mujeres, de una mujer que viva una situación, diga, híjoles, me van a acompañar hasta el fondo, ¿no? Y lo que tú comentas, Naye, ok, Abril se le otorgó el refugio, y luego regresó. Sabemos por qué las mujeres regresan, ¿sí? Pero para eso hay que estar en un acompañamiento. Y te voy a interrumpir constante. ahí. Ajá. No todo el mundo entiende por qué las mujeres regresan. ¿Por qué las mujeres regresan? Digo, esto hay que decirlo. No, y que también creo que hay que entender que para llegar a entender por qué las mujeres regresan, tiene todo que ver con omisiones del Estado. Sí, claro. Porque el hecho de que las mujeres regresen a una relación de violencia, que no es porque, ni por lo que se dice coloquialmente, ¿no? Que les gusta o esas estupideces, es porque previamente ha habido un montón de omisiones y carencias y faltas de atención por parte del Estado que se traducen en necesidades y obligatoriedades a las que las mujeres, por el hecho de ser mujeres, les ha tocado estar ahí, ¿no? Y ahí hay temas económicos, y ahí hay temas de crianza y de cuidados, y ahí hay temas de patrimonio, ¿no? Que no tenemos históricamente un acceso al patrimonio propio, que no tenemos acceso a autonomía económica propia muchas, que no tenemos muchas acceso a niveles educativos determinados, etcétera, que son omisiones del Estado que solo nos pasan a las mujeres, ¿no? Mayoritariamente nos pasan a las mujeres. Y entonces, a mí me parece que estamos abocando supuestas políticas de medidas de atención urgente o de reparaciones de daño, o incluso hasta en un atrevimiento pensar que pudieran ser preventivas, que yo no lo creo, pero mal enfocadas, porque no entendemos por qué las mujeres llegan a un contexto de violencia feminicida. O sea, el hecho no tendría que ser que tuviésemos que hacer políticas a partir de que las mujeres tengan en riesgo su vida, sino para que no lleguen a esos contextos, ¿no? Y entonces, claro, hay un fallo del Estado. ¿Por qué no sirven los albergues? ¿Por qué no sirven las denuncias? Bueno, pues porque hay un contexto previo de omisiones que no se han atendido y que no se están atendiendo, y entonces cuando las mujeres llegan acá, muchas veces es tarde, ¿no? Y luego muchas veces no hay un acompañamiento adecuado, hay un desconocimiento. Bueno, necesitamos más presupuesto, yo estoy de acuerdo, pero ¿para qué? ¿Para que las funcionarias estén ganando los sueldos que están ganando? O sea, a mí me parece que ahí no necesitamos más presupuesto. Claro. Necesitamos más presupuesto para procesos anteriores, no para que las personas que supuestamente acompañan, que no sabemos desde dónde acompañan ni cómo acompañan, se estén embolsando una lana que podrían ser para otros programas o presupuestos o acciones, no necesariamente erogadas en un sueldo de una persona que no sabemos qué formación o qué experiencia tiene, y que, bueno, llega a las instancias de donde están por diversas razones, pero que justamente, más presupuesto, ¿para qué? ¿En dónde? O sea, ¿cuántos refugios vamos a tener? ¿20? ¿Quién los va a operar? ¿Y cómo? ¿Cómo? ¿Qué va a pasar con esos refugios? ¿Qué vamos a hacer para que las mujeres no lleguen a los refugios? Cuando estén los refugios llenos de mujeres, ¿qué vamos a hacer? ¿Y qué va a pasar con los procesos? A mí eso me preocupa un montón, porque es mi pan de cada día. O sea, llegan porque no hay quien. Y entonces no hay quien por parte del Estado que le lleve todos estos procesos y que además enuncie y señale las violencias que están viviendo. Y justo ahorita que te escuchaban ahí y que tú preguntabas, Kikis, ¿por qué las mujeres regresan? Bueno, se me vinieron a la mente así, nombre por nombre, ¿no? O sea, el miedo, el tema de los cuidados, el tema de dedicarme siempre a un trabajo no remunerado y estar ahí, el tema de la dependencia. Hay una dependencia económica, hay una dependencia emocional, el tema de no saberse capaz, aunque sí lo sea, de poder salir adelante con sus hijos e hijas, de sentirse sola y sentirse que no puede, o sea, es totalmente indefensas. Totalmente, o sea, no hablando de las teorías y nada de esto, hablar de cómo de ellas las realidades, de las realidades, ¿no? Que viven todos los días, ¿no? Lo que sienten, lo que piensan.
Y además, las mujeres, algo que hay que entender muy claro es, yo siempre pongo este ejemplo, y lo decía hace poquito en una entrevista, a ver, si las mujeres ni siquiera se nos permite que tomemos la decisión de cómo vestirnos, o sea, tomar decisiones requiere de práctica también, de experiencia, o sea, no nacemos decidiendo las personas, ¿no? Entonces, si a las mujeres se nos limita desde un inicio de nuestras vidas a tomar decisiones y se decide mucho por nosotros, ¿cómo decides? O sea, ¿con qué capacidad, con qué habilidad decides? O sea, estás construida desde otro lugar, ¿no? Estás construida para que otros decidan por ti. Entonces, si alguien llega y entendiendo el ciclo de la violencia, y si alguien llega después de ese episodio violento y te dice, las cosas van a cambiar, vas a estar bien, por todas estas necesidades que tiene una mujer, por los cuidados, por un tema patrimonial, por un tema económico, todo, ¿crees? ¿No? ¿Creen? Por un tema de miedo. Y entonces, porque no se cree en lo que hay. Exactamente. O sea, de verdad, me acuerdo una doctora, con un doctorado, me refiero, donde el hombre, su expareja, le rompió su título de doctorado. Una posición económicamente buena, lo podemos decir, una mujer muy chambeadora, destrozada. O sea, se sentía destrozada por y simbólicamente, o sea, tu doctorado vale, vapora, y así, ahora sí que con toda la agresión que pueda, yo nomás me imagino la escena de cómo me lo contó, y de cómo ella llegó conmigo a decirme esto, y digo, híjoles, ¿cómo se le hace no tenerle miedo a esto? ¿Sí? A romper con lo que hiciste con tanto esfuerzo, que fue estudiar un doctorado. Te estoy hablando de uno de los casos, sí, claro. Pero bueno, hay N cantidad. Ahora una chica que tuvo tentativa de feminicidio, que yo estoy acompañando en un tema familiar, me decía que la propia unidad de las mujeres o su asesora jurídica, porque claro, no tienen para pagar ¿cómo se llama?, un abogado o abogada privada, me decía que le estaban diciendo que si por favor casi se cambiaba a un tema de lesiones, se podía reclasificarse un delito, cuando está claramente que es una tentativa de feminicidio. Le apuñalaron 5 veces. Como si fuera a pedirle al tránsito, oiga, no me ponga la de hablar por teléfono, póngame la de que me pase un pareciera rojo, ¿no? Una broma. Pareciera que la vida de las mujeres, y así todos los días, ¿no? Y es grave, ¿no?, que sea tan común en el judicial, ¿no?, y en esas instancias de procuración de justicia, y que son tan complejas de acceso hasta para llegar para las mujeres, ¿no? O sea, y que justamente una de las cosas más complejas es que no todas tienen una posibilidad económica de acceder a una persona especialista que les acompañe, pero que además el Estado ha dejado vacíos en donde, bueno, muchas personas defensoras nos hemos hecho cargo de esos vacíos para el tema de los acompañamientos, pero que no da la vida, porque son cuestiones complejas. No es como de que hoy te acompaño y ya puso su denuncia, bueno, yo ya te acompañé y se acabó, ¿no? Como todo lo que viene después. Pero además que creo que justamente que el tema no debería de estar centralizado solamente en las personas que litigan, ¿no? O sea, no solamente en las personas abogadas, sino que tendría que haber una responsabilidad del Estado porque el conocimiento fuese generalizado para que otras personas defensoras pudiéramos acercarnos, o para que las mismas mujeres pudieran tener algunas nociones de qué hay que hacer. Pero todo es complejísimo. Yo he acompañado casos de tentativa, de feminicidios, de violaciones, y me he echado como todas las horas en el Ministerio Público, y no alcanza, Ilia, ¿no? Y tú lo sabes seguramente más que yo porque es tu chamba, pero justamente como pareciera ser que el Estado luego se avienta puntadas como estas de salir a decir, a mí me parece 2 cosas graves de la respuesta estatal al feminicidio de David. Una, decir, bueno, pues es que nosotras no la podemos obligar, ¿no?, a que se quede. ¿Cómo te avientas la desfachatez de salir a decir eso ante los medios? Y la otra, decir, bueno, es que a la ciudadanía también le corresponde el tema de la prevención de la violencia. O sea, bueno, pues es que ustedes también... ¿Qué pasa con un Estado tan cínico, ¿no?, que bueno, no prevé, no provee, no se hace cargo de sus omisiones, no tiene personal capacitado,
para hacer esas cosas, pero además aleja a quienes sí saben del tema. No sanciona. No sanciona. Y, O y sea, además el Estado, no y el Estado le sanciona. tiene miedo a la gente que sí le sabe, porque la gente que sí le sabe le cuestiona, le señala, le critica. Y en lugar de tener una disposición, una apertura para aprender y para decir, bueno, no sé, que venga quienes saben y puedan abonar a la solución del problema, tampoco se hace. ¿Vamos para dónde? Sí, la verdad es que sí es algo preocupante. No es algo de moda, es algo que está sucediendo todos los días. Es algo que mientras no haya el personal involucrado, capacitado, las suficientes personas donde se acompañe, yo vuelvo a repetir lo mismo, parezco grabadora, pero todo el proceso, no puedes dejar a una mujer a la mitad, escuchar compromete, entonces no la puedes dejar, bueno, y entonces ya te acompañé y entonces síguele, pues no le sigo, o sea, no le va a seguir porque no es que ella quiera, es que hay factores que no se analizan, los que ya estamos hablando, y que entonces estar ahí, es escuchar, es empatía, es meterle un montón de tiempo, esfuerzo y demás para que verdaderamente una mujer pueda salir, y es lo que no hay. Y estamos perdiendo de vista otro tema que es una obligación. No hay que olvidar que una de las obligaciones es prevenir, ¿no? O sea, es prevenir. Sí. Y la prevención yo no la puedo pensar desde otro lugar que en los espacios educativos, ¿no? O sea, la prevención en las tempranas edades. Y tener justo eso, espacios reeducativos, que no los estamos teniendo en ningún lugar, ¿no? O sea, no existe. O sea, está ahí no hay la prevención, yo no la veo por ningún lado. O sea, están mal atendidos, pero tampoco hay prevención para que no se llegue solamente a la atención. ¿Sí me explico? Entonces también ahí hay una gran, hay un gran. Pero Kikis, mientras que no se acepte y se incorpore el tema de estas violencias normalizadas, no va a pasar nada. O sea, pareciera que es normal que las mujeres se encarguen del espacio de los cuidados, que no tengan un trabajo remunerado, que cuando haya una situación de violencia no le digas a nadie, todo se queda en casa y se replica a los hijos, a las hijas, y sí, no hay que decir nada, y mejor hay que portarnos bien. Y entonces todas estas conductas que ya lo hemos hablado un montón de veces, normalizadas sí, pero entonces ¿a quién tiene que señalar estas conductas y quién tiene que sacarlas a la luz? Porque en la educación no se sacan a la luz, pues hay que seguirle así, ¿no? Hay que seguirle así. Y entonces yo, niña, aprendo a defenderme. Yo ahora escuchando a esta niña de la semana pasada, donde le decía a la juez, no quiero ver a mi papá, no lo quiero. Y tú la juez, ¿pero por qué? Pero a ver, ¿y si tu papá cambia? A ver, juez, ¿y de verdad se cambia? A ver, juez, ¿y de verdad analizaste el contexto de la violencia que vivió esta niña con su mamá de años? O sea, pareciera que es así como, bueno, te doy una pastilla y va a cambiar y todo va a estar normal. No es cierto. Y entonces, ¿dónde están esas infancias que están siendo víctimas de una violencia que hay que callar, que no hay que decir nada? Y entonces que se sigue normalizando, se sigue reproduciendo, y justo ahí es donde no sé si son en las escuelas, si son a las en campañas de prevención, donde hay que señalar y hay que decir, bueno, se tienen que hacer cosas, pero luego señalamos, decimos que se tienen que hacer cosas, y ¿dónde están los que van a acompañar a ayudarme a hacer algo? No, está grueso. Sí. En el caso específico de Abril, desde tu mirada, tu experiencia de atender casos, aunque no lo crean, ya pasaron casi 45 minutos del programa. Sí. Ya. Sí. Yo podría hablar aquí otras 2 horas, pero hablando específicamente del caso de Abril, tu mirada, tu experiencia, Ilia, ¿se podría haber evitado? Así como está construido todo el caso. A ver,
Hay muchos feminicidios que son de un día para otro, son los menos. El primer feminicidio donde se tipificó como feminicidio, ya lo conocen ustedes, fue el de Mariana Buendía, ¿sí? Donde hubo una serie de actos antes, pero muchos actos antes, para llegar al feminicidio. El tema de Abril es muy similar. O sea, de verdad son pocos los que un día se me ocurrió te voy a matar, ¿no? O sea, son actos diarios de años, ¿sí? Donde Abril sí pidió ayuda, ¿sí? No sé qué la ayuda le dieron, pero si entendemos que es bien complejo la situación que vive una mujer que pide ayuda, donde hubiera protocolos adecuados para hacer un acompañamiento profundo, ¿sí? Donde no nomás entra a un refugio y sale, ¿sí? Porque ella quiso salir, porque ella quiso volver, bueno, sí, y el seguimiento, y te hablo diario, y cómo estás, y, o sea, una serie de cosas que sabemos que se tienen que hacer, para que, yo creo que muchos feminicidios se pueden prevenir, muchos, sí, yo creo que sí, tomando acciones fuertes por parte de muchas autoridades que se tiene que hacer. Yo creo que sí se pueden prevenir, el de Abril y el de muchas mujeres, ¿no? Y yo quisiera decir ya nada más para ir cerrando que justamente el tema de que la responsabilidad, digamos, en primera instancia, por supuesto, es del feminicida, para que existan individuos que cometan crímenes en contra de las mujeres, es una responsabilidad también de un sistema en el que el Estado es un bastión fuerte, ¿no? Para que se desarrollen estos individuos sanos en un sistema patriarcal, ¿no? Como lo que hemos dicho muchas compañeras en muchos espacios, las varones que ejercen cualquier tipo de violencia en contra de las mujeres no son individuos enfermos, no son individuos con problemáticas mentales, son individuos a los que mayoritariamente el Estado y el sistema patriarcal, heterosexual, económico, capitalista, les ha permitido ser quienes son y violentar a las mujeres. No. Sí, definitivamente no es un tema de moda, no es, bueno, Ile y yo nos conocimos, no sé, hace, no recuerdo, 25, unos 20 y pico de años, y ya coincidíamos en estos temas, ¿no? Ya atendíamos mujeres en situación de violencia, ya hablábamos de la perspectiva de género, o sea, esto no es algo reciente, no es algo de moda. Desde hace muchos años ha habido mujeres, ¿no?, asesinadas en manos de alguien que tuvieron una relación, estas mujeres, y lo hemos dejado crecer. Y lo han dejado crecer, ¿no? O sea, ha ido en incremento y definitivamente todas estas manifestaciones que hemos visto de exigir justicia, ¿no? Exigir justicia, como decías tú, no es un tema del gobierno, es un tema del Estado, por eso lo digo con toda la intención. Y definitivamente se tiene que exigir, y yo sí creo que es un tema también de presupuesto, ¿no? Porque la voluntad política se refleja en el presupuesto. Claro. Porque para todo ese proceso que tú dices, Ilia, todo ese proceso de acompañamiento, tener jueces capacitados, tener ministerios públicos capacitados, tener refugios adecuados, protocolos bien diseñados, se requiere dinero. Se requiere dinero porque si hoy seguimos pensando que el problema de la violencia contra las mujeres es solamente un tema de voluntad, ya lo hemos visto, por más voluntad que haya, no hay forma de detenerlo. Y quiero hacer un último comentario, ahorita escuchándote, de cuando trabajábamos hace muchos años, como que me remonté a esa época y planteé, pues, ¿qué diferencia hay, ¿no?, en la actualidad? Yo creo que sí hay diferencia, son más atroces las violencias que vive, sí, definitivamente. Yo pienso que algo que hace más atroz, que genera que se violente más fuerte, más de maneras más maquiavélicas
en toda la extensión de la palabra, son los límites que las propias mujeres ponemos. Es decir, si las mujeres empezamos a poner límites y hacemos cosas, se violenta más y más. Entonces, si vamos a poner límites, porque definitivamente hay que poner límites de muchas maneras, necesitamos la protección del Estado. Exactamente. Para que estemos protegidas. Y te puedo hablar de un montón de ejemplos otra vez, donde efectivamente se hace un límite, se pone una denuncia, se hace un juicio tal, y la violencia viene destapada, planeada, maquiavélica. Incluso terrible. muchas mujeres lo saben y por eso muchas también se retraen. Claro. Porque saben del caso de fulanita que pasó esto cuando le pidió el divorcio. Porque sabe que pasó esto con sutanita cuando le quitó a los niños. Porque sabe que manganita de tal, cuando se fue a casa de su mamá y no lo quería ver, pasó tal cosa. O sea, eso las mujeres lo sabemos. Porque el Estado les protege, porque las cuestionadas van a ser ellas, no ellos. Exactamente. Entonces, volviendo a Abril, de alguna manera se hizo una protección porque la necesitaba, pero pues sabíamos que venía algo. O sea, digo, las que conocemos el tema, sabemos que viene algo luego más fuerte, ¿no? Si no se sigue protegiendo a esa mujer, porque los límites, el hacer algo, genera mucho más violencia. Así es. Naye, algunas palabras para cerrar siempre nos deja sin aliento estos temas, ¿no? Pues Ilia regresa, querida Ilia Sí. regresa, porque creo que nos da para mucho más. Entonces, esta es tu casa, yo simplemente esta es tu casa. Muchas gracias por aceptar la invitación, amiga. Gracias. Sí, gracias. Y pues definitivamente el tema de la violencia tenemos que seguir empujando, independientemente que a mayor resistencia, a veces mayor respuesta. Tenemos que seguir exigiendo a las autoridades y tenemos que seguir insistiendo en que las mujeres no vivimos en un lugar seguro, ni dentro ni fuera de nuestras casas, definitivamente. Y que abogadas como Ilia, activistas como Naye y muchas otras allá afuera que están, no debemos de dejar de insistir, y las autoridades si no se sensibilizan con todos los casos que vemos, que todos los días vemos mujeres de una forma terriblemente asesinadas, esto no es un tema de moda, es un problema público que vivimos y lo tenemos que atender gobiernos, o sea, el Estado, los gobiernos, y sí, efectivamente, la sociedad, tenemos que sensibilizarnos y dejarlo de normalizar. Eso queda clarísimo y es lo que nos toca como sociedad civil, definitivamente. Ilia, muchas gracias, de verdad, y seguramente volveremos a hablar del tema. Y Naye, nos vemos en el siguiente episodio. Querida. Muchas gracias. Bueno.